Quiero que la audiencia sepa que si hay un plan B. La plataforma de Unitaria está preparada para un eventual intento de fraude por parte del régimen. Porque si hay algo que se ha desgastado es la confianza en el organismo electoral por parte de los venezolanos. De hoy estamos superando ya el 92% de nuestras metas y de este padrón electoral consolidado. Es complejo, sin duda, cuando hablamos de la meta de 600K es porque estamos involucrando 10 personas por cada mesa electoral. Hoy hay un récord nunca visto de centros electorales de una mesa. ¿Está dispuesto el régimen a asumir el costo de salida? La oposición se ha encargado de disminuir los costos de salida, porque en política se habla de una disminución del costo de salida para que pueda haber una negociación y una transición. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto y cómo ves el 29? ¿Por qué está pasando esto? Porque hemos recibido denuncias, todavía estamos procesando cuántos venezolanos están representando, pero sí te puedo decir que a pesar de que no es un hecho masivo, sí son decenas de miles de venezolanos que hoy están apareciendo en el último tabla mesa del Consejo Nacional Electoral, que tiene pocas horas de ser consignado a las organizaciones políticas. Aparecen centros que cerraron, los centros nuevos, y por ende hay una migración de electores. El día de hoy tenemos como invitado el secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano COPEI, Robert García Prada, quien es abogado y fue concejal del municipio Chacao entre los años 2013 y 2018 y actualmente se encuentra apoyando activamente la candidatura del candidato Edmundo González Urrutia por las fuerzas democráticas, y quiero darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Robert, estás en pantalla, gracias por acompañarme el día de hoy, bienvenido. Muchísimas gracias, Ricardo, para ti, para todo el equipo. Bueno, encantado de poder tener esta conversación y bueno, un abrazo a toda tu audiencia, en verdad. Bien, gracias a ti por aceptar la invitación. Siempre te vemos muy activo en las actividades, en todo lo vinculado con el tema de la unidad ACOPEI legítimo, por supuesto, como parte de esta estructura, apoyando a la fuerza de la democracia, parte de la fuerza de las democracias, de la democracia como tal. Y yo quisiera que, para empezar, quiero hablar de distintos temas vinculados con el proceso electoral, cómo vamos hasta el momento, y por supuesto, saber tu opinión con respecto a temas que sabemos que le preocupan a nuestra audiencia como tal, pero yo quisiera que hagamos un balance, ¿no? Ahí tenemos, ya realmente nos acercamos a la barrera de los 30 días, esa barrera de los 30 días del mes, ya es un mes y vamos bajando. Aquí hemos hecho un conteo regresivo y desde ya, cuando faltaban 2 meses y ya se van descontando los días. Dime tú, en líneas generales, vamos a comenzar dando un balance. Si tuvieras que dar un balance hoy día de cómo avanza el proceso electoral, cómo lo ves tú desde adentro, sabiendo que la represión arrecia, la persecución arrecia, el equipo 6 personas del equipo mariconino todavía están pidiendo un salvaconducto, refugio en la embajada argentina. Esta semana supimos de otros detenidos del mismo comando. Realmente a los sitios donde va María Corina tiene que sortear 1000 obstáculos para poder llegar. Eso no ha sido impedimento, pero dame un balance. ¿Cómo está la circunstancia hoy día? Sí, sin duda esta ha sido una campaña electoral muy distinta a lo que estamos acostumbrados los venezolanos y los que hacemos como dirigentes y estamos durante tantos años en campañas, pues te puedo decir que esta ha sido completamente distinta, porque hoy Venezuela no es la misma del 2012, 2013 en esa campaña presidencial. Las complejidades son enormes. Como bien lo dices, muchos ciudadanos de pronto ven una enorme movilización en una actividad y detrás de eso todo lo que hay que trabajar y hacer para tener así sea un modesto sonido, porque no nos permiten poner una tarima. O al poner un ejemplo de algo tan básico en una campaña electoral. Ante eso, desde la plataforma unitaria, la cual COPEI forma parte, y con el comando, que también formamos parte del comando con Venezuela, hemos sorteado obstáculos una y otra vez. Lo hicimos para las primarias, sabemos todas las dificultades enormes que se atravesaron, pero al final la fuerza de los ciudadanos y la organización de la dirigencia y la sociedad civil hizo la primaria. Vinieron más obstáculos en el camino para las postulaciones. Sabemos todo lo difícil que fue ese proceso tan complejo para tener candidato inscrito en la tarjeta de la unidad, no por parte nuestra, sino por parte de los obstáculos que nos ponía del otro lado, y los logramos sortear. Pues así hemos venido sorteando entonces cada semana en la campaña electoral.
y sorprendidos además del entusiasmo de la gente. Hoy estamos en una lucha en esta etapa en que estamos, que es como una pre-campaña previo a la campaña oficial. Estamos en una etapa donde buscan quebrarle la confianza a la gente, ¿no? Que buscan decir, bueno, sí tenemos los votos, parece que vamos a ganar, pero ahí ellos deben de tener una carta debajo de la manga que no nos va a permitir, ¿no?, la victoria ese día. Y contra eso es que estamos luchando, volverle a levantar la esperanza del ciudadano y decirle, sí lo vamos a lograr, esta fuerza es indetenible ciudadana para el 28 de julio y no es real que los que hoy saben que son minoría no van a poder desconocer ese 28 de julio el resultado. Entonces, ante eso, generar la confianza de que estamos trabajando, para eso se necesita tener nuestros testigos, nuestros miembros de mesa, y por eso el enfoque, a diferencia de otras campañas, es en vez de trabajar en el activismo, la cual igual se está haciendo, la prioridad es lo electoral y la defensa del voto. Entonces ahí está nuestro enfoque, es distinto a otros objetivos de campaña. Normalmente a esta fecha, Ricardo, estuviéramos, Ricardo, hablando de movilizaciones de campaña todos los días, en todos los cruces, en todos los semáforos, en todas las calles de nuestro país, y hoy estamos enfocados, toda la dirigencia, en tener el mejor padrón electoral nunca visto en la historia de Venezuela. Y ahí está el enfoque que diferencia esta campaña de otras. Sí, yo quiero que me hables un poco a propósito de incentivar la participación, que yo siempre lo digo aquí y no me canso de repetirlo. Sé que en el pasado la fuerza de la democracia o la oposición se han puesto de acuerdo y han logrado victorias, como por ejemplo las elecciones parlamentarias, por ejemplo en Barinas, etcétera, ¿no? Pero yo veo que esto es un fenómeno único, por lo menos en todos estos años de chavismo, que ha logrado la oposición o la fuerza de la democracia de poder solventar, vamos, superar las barreras internas, porque sabes que es difícil ponerse de acuerdo. Y ahora yo veo hoy día, a menos de 40 días ya, yo aquí el conteo lo hacemos a las 12 de la noche del 28 de julio, que cada vez está más sólida esa unidad. A pesar de que hay diferencias, y eso no va a dejar de serlo así. Yo siempre le digo, en democracia podemos debatir nuestras diferencias, pero a pesar de eso veo más sólida la unidad como tal, y yo creo que eso ha beneficiado mucho a la campaña. Yo quiero que tú me des tu punto de vista sobre eso, pero el enfoque que yo quiero que tú me des es desde Copey. ¿Por qué? Porque aquí mi pregunta es, ¿cómo estás haciendo para mantener esta unidad y solidificarla y movilizar gente con la misma maquinaria en los estados, en los municipios, en las parroquias de Copey, sumada a la unidad, sabiendo que Copey tiene una intervención también, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes están sumando y sorteando obstáculos para poder avanzar en conjunto, y cómo suma la maquinaria de Copey? Porque yo aquí es participación de todo el mundo y todos tienen un rol, ¿no? Sí, mira, una de las cosas muy complejas a veces es explicarle a la dirigencia que histórica, además, que tiene el orgullo de llevar sus siglas, de sus colores en sus parroquias, en el interior del país, en todos los estados. Es decirle que a pesar de que nos sentimos orgullosos de nuestra doctrina, de nuestra ideología, en esta oportunidad nos toca vestirnos azul celeste y pedir el voto por otra tarjeta, que en este caso es la tarjeta de todos, la tarjeta de la unidad. Entendiendo que tenemos también la tarjeta de un nuevo tiempo, el MPB, los copellanos vamos a votar en la tarjeta de la unidad, que es la tarjeta donde hacemos vida en la plataforma unitaria. Y parece algo sencillo, pero para de repente el que está en el activismo político lo comprende muy bien, pero el ciudadano de a pie es mucho más complejo, porque esto lo saben el oficialismo, y por eso lamentablemente las tarjetas de Copey, de Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, están intervenidas y están en el tarjetón electoral. ¿Con qué fin? Con el fin de confundir a la gente y que después algún ciudadano diga, yo toda mi vida he sido copellano, yo toda mi vida he sido ADECO o cualquier otro partido, y vote y se pierda ese voto, porque sabemos que eso no tiene, esas candidaturas hoy no representan una opción real y simplemente están ahí para restar votos a la plataforma unitaria. Ante eso, los copellanos entonces tenemos que hacer el esfuerzo de llevar el mensaje en la cual todo el mundo de la democracia cristiana pues pueda votar en la tarjeta de la unidad y que no se confunda. Y ahí está nuestro reto, que no es sencillo, no es poca cosa, porque a veces hacemos los recorridos y igual nuestros dirigentes se visten de verde, salen con sus colores, y es muy complejo decirle, tenemos que, por estos días que nos quedan, vamos a salir con la tarjeta de la unidad, con la manito, y llevar este cambio que tanto requerimos. Y el otro aporte que estamos haciendo desde la organización, uno, tratando, como te decía, de evitar la confusión, y el segundo es con el padrón electoral. Toda la base de datos, toda la dirigencia en las parroquias, estamos hoy consignándolas en una mesa en conjunta, todos los partidos lo están haciendo, la sociedad civil organizada, y estamos sumando juntos el padrón electoral.
estamos en la etapa hoy donde se están haciendo los cruces de que cada partido y la suma de la sociedad civil organizada para determinar si falta en algún centro de votación un miembro, un testigo principal, un testigo suplente y cómo cubrir el 100% de la mesa. Ese es el trabajo que se está haciendo hoy y COPEI ha dado un aporte de miles de militantes y de dirigentes en todo el país para esta estructura electoral, que no es poca cosa, que nuestro reto es tener 600.000 venezolanos con responsabilidad el 28 de julio y necesitamos es un padrón electoral, Ricardo, que es el 5 veces el padrón electoral que se ha tenido en procesos anteriores en los últimos 25 años. Entonces, ese es el objetivo. Obviamente es complejo, por el oficialismo están trabajando en una reingeniería electoral nunca vista también, 1.700 nuevos centros de votación, estamos hablando de más de 9.000 centros de votación de una sola mesa. Es decir, ellos han trabajado en tratar de tener control ese día del proceso electoral y nosotros estamos trabajando y doblando los esfuerzos desde COPEI, igual los demás partidos, en que todos nuestros testigos estén el 28 de julio y proteger lo que todos queremos, que lo que se exprese sea lo que se va a anunciar esa noche del 28 de julio. Robert, tú que has estado allí hablando del proceso electoral como tal, tú me hablaste de la plataforma 600K, ¿no? María Corina constantemente la está mencionando. Han dicho que además que el padrón electoral es mucho más grande, pero cuéntame, ¿cómo ves tú crees que se pueda alcanzar esta meta y varios puntos claves? Por ejemplo, el tema de la observación internacional. ¿Cómo crees tú que eso incida? Por ejemplo, aquí en una entrevista que tuvimos con César Pérez Vivas, él nos decía, el exgobernador de Táchira y también miembro también del comando político de María Corina, él nos decía que eso básicamente lo que buscaba el régimen era desincentivar el voto, ¿no? ¿Tú crees que eso ha funcionado y la organización para lograr 600K detrás, con esta maquinaria que me estás hablando, con ese activismo que me estás hablando, de por lo menos tú que hablas desde tu partido, pero que además sumas a la misma unidad porque formas parte de la unidad? ¿Cómo vemos hoy ya en esta cuenta regresiva, cómo va avanzando eso desde las calles, desde la organización, desde los comanditos, porque también María Corina estaba hablando allí del tema, ha hablado también de los comanditos, entonces es como que ha sido realmente esto bien positivo porque la gente se está registrando y organizando, ¿no? ¿Cómo podríamos ahora hacer una radiografía hoy día de eso, ¿verdad? Y cómo eso va a incidir el día de las elecciones, porque la gente dice, bueno, aquí no hay transparencia, la transparencia puede estar en tela de juicio porque los entes internacionales no van a estar, o por lo menos por el camino que vamos parecieran no estar lo suficientemente los que deberían estar, ¿no? Así es. Fíjate, realmente en los últimos cortes nosotros hacemos, todas las semanas se hace el corte electoral, ahora se está haciendo cada 2 días porque ya se acerca el proceso donde hay que postular ante el Consejo Nacional Electoral los testigos para las acreditaciones. Y en el último corte, como estamos superando ya el 92% de nuestras metas y de este padrón electoral consolidado. Es complejo, sin duda, cuando hablamos de la meta de 600K es porque estamos involucrando 10 personas por cada mesa electoral. Está el testigo que ingresa por la alianza con su suplente, otros testigos que están acreditados, que pueden turnarse con el testigo principal, y también ciudadanos que tendrán el rol de logística y que al mismo tiempo, una vez que se cierre la votación, puedan ingresar al centro de votación para estar en la auditoría ciudadana posterior. Es muy importante que el testigo esté durante todo el proceso y por eso esa es una red enorme que se aspira a tener. Porque alguien puede decir, ¿y qué está pasando con el otro porcentaje, ¿no? que está pendiente? Son centros que se están trabajando especiales, muy complejos, estamos hablando de centros nuevos y también centros en lugares, por ejemplo, centros penitenciarios, dentro de complejos de misión vivienda, centros, sobre todo en los centros también de donde funcionan los cuerpos policiales, la Fuerza Armada. Entonces, son centros complejos para que podamos cubrir el 100%, que es el objetivo, y Dios mediante es lo que vamos a lograr. Paralelo a esto, están los testigos de todos los ciudadanos, tenemos los comanditos. Y los comanditos es porque un ciudadano de pronto que hoy nos está viendo dice, ¿cómo hago yo para colaborar, para ayudar? Pues crear su comandito, que es tener una red de 10 personas o más, que puede ser su grupo familiar, sus amistades, su grupo de trabajo, y lo registra en la página web comanditosbzla.com. El coordinador de ese comandito
y a su vez entonces va a comenzar a recibir después información, sobre todo sobre su rol y el trabajo que se aspira que ese comandito haga el día de las elecciones. Y ahí todos entonces va a ser una red enorme. Hoy estamos hablando de más de 44.000, la última actualización, más de 44.000 comanditos registrados ya en la red formalmente. Y ante eso, pues todos los ciudadanos entendiendo el rol que tienen que jugar, que es formar su comandito, votar el 28, ir a la verificación ciudadana, y el rol que tienen que jugar hoy es verificarse en la página web del Consejo Nacional Electoral y al mismo tiempo puede mandar un mensaje de texto al número 2637, solo con su número de cédula, no tiene que escribir otro dato, ni punto, ni nada, solo el número de cédula al mensaje de texto 2637 para confirmar cuál es su centro de votación. Eso te iba a preguntar, ¿qué cambió? Yo toda mi vida he votado, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió que informó María Corina? Estamos viendo el mensaje hace minutos. ¿Por qué está pasando esto? Porque hemos recibido denuncias, todavía estamos procesando cuántos venezolanos están representando, pero sí te puedo decir que a pesar de que no es un hecho masivo, sí son decenas de miles de venezolanos que hoy están apareciendo en el último tabla mesa del Consejo Nacional Electoral, que tiene pocas horas de ser consignado a las organizaciones políticas. Aparecen centros que cerraron, los centros nuevos, y por ende hay una migración de electores. Hay venezolanos que dicen que yo toda mi vida he votado en el determinado centro de votación, por ejemplo, en la California, municipio de Sucre, del estado Miranda. Pues hemos encontrado que ahora aparecen votando en otros lugares. No es, te digo, no es masivo, no estamos hablando de millones de electores, pero sí de decenas de miles. Entonces, hoy todos a verificarse, y ante el obstáculo que te pongan un centro de votación más lejos, votar, porque al final lo que aspiran es ir poco a poco, a través de diferentes estrategias, ir bajando el voto mayoritario, que dicen todos los estudios de opinión, por la victoria del mundo. Entonces, es un nuevo obstáculo, lo es, pero lo vamos a superar como hemos superado, como te decía, los últimos obstáculos que hemos atravesado. Entonces, todo el mundo a verificarse y a prepararse, obviamente, a crear su comandito, a verificarse en su centro de votación y a prepararse para el día de las elecciones. Sí, sobre el tema de los obstáculos, así como este obstáculo, quería preguntarte cuáles han sido los principales obstáculos que han superado o que tú proyectas que pueden ocurrir, porque, por ejemplo, es sabido, y esto es información pública también, que en los centros donde menos mesas hay, incluso de una mesa, es donde históricamente el chavismo ha ganado, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, esto puede representar un obstáculo para la transparencia del proceso si no hay ahí el debido control, ¿no? Y yo sé que ya estamos hablando de la preparación que están teniendo con la plataforma 600K, la observación ciudadana es muy importante, ¿no? Pero yo quiero que me hables un poco de medidas, por ejemplo, concretas, como en estos tipos de centros, por ejemplo, y qué otros obstáculos tú ves que pueden presentarse o que se han presentado y se han superado, y que podemos aquí hablar para que la gente esté clara y no se confunda sobre las cosas que pueden pasar, ¿no? Así es, mira. Un obstáculo, por ejemplo, muy público que atravesamos en su momento, como te decía, fue primero la realización. Yo sé que no corresponde a este proceso, pero forma parte de la estrategia macro, que fue tener una primaria que nos permite consolidar una unidad. Fueron obstáculos uno tras otro de presiones. No se nos permitió el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Posteriormente se decía que una primaria autogestionada, que ya venían sentencias del tribunal. Al final logramos hacer nuestra primaria autogestionada y salió con éxito. Cuando logramos el momento de la postulación, en la cual la ganadora de la primaria actuó con total desprendimiento por Venezuela y anuncia un nuevo nombre como la candidatura presidencial, que es la amiga Corina Yori, vemos que el silencio administrativo impedía postularla. Fue un nuevo obstáculo que atravesamos y logramos después tener un candidato con la venia de todos los partidos, que es el embajador y amigo Edmundo González. Y ante eso, después en la campaña ya tenemos todos los obstáculos en procesos logísticos y hemos sorteado, los hemos venido sorteando uno tras otro, y tenemos los obstáculos en materia electoral, que son estos nuevos centros de votación que estás diciendo y haces mención. Hoy hay un récord nunca visto de centros electorales de una mesa, pero hoy también hay un enorme país que quiere cambio y está representado no en un estado ni en una zona determinada, sino que está representado en todo el país, en todas las comunidades. Entonces hay una voluntad enorme de cambio, de que se puedan defender cada uno de esos electores. En medio de esto tenemos el otro obstáculo, que es que se ha irrespetado el acuerdo de Barbados y no se ha permitido, como lo mencionabas hace pocos minutos, la observación internacional, que es distinto al acompañamiento.
Alguien dice, bueno, pero seguro el fin de semana de las elecciones van a venir representantes internacionales. Es muy probable, pero es un acompañamiento que llega el viernes, que ve el proceso electoral y luego regresa a sus países de origen. Mientras que lo que es la observación internacional tiene unas características distintas. La de la Unión Europea, por ejemplo, se trasladaría a Venezuela con delegados en todo el país, forman parte de las auditorías, de las fases del proceso, de la campaña, y después levantan un informe. O sea, no se limitan a ver los centros de votación el día de las elecciones. Eso después que había sido firmado, hoy no se está cumpliendo. Pero ante eso, lo que busca del oficialismo es que muchos ciudadanos digan, entonces no vale la pena votar, ¿no? Eso, ante esta violación de mis derechos, no vale la pena avanzar. Y exactamente hay que hacer lo contrario. Si ellos aspiran que el venezolano ese día, si está lloviendo, diga, bueno, si está lloviendo y adicional a esto, han hecho todos estos obstáculos, ellos deben de tener algo preparado y eso entonces mermar nuestra votación. Ante eso, más movilización. Lo hicimos en Barinas en el 2022, aquel 9 de enero, después de la elección del 2021, lo hicimos en Barinas con un triunfo enorme de los factores democráticos y estoy seguro que va a ocurrir el 28 de julio y vendrán seguramente algunos obstáculos que no estamos viendo en el camino y los vamos a sortear en unidad, porque si hay algo que sí existe en la plataforma, Ricardo, es unidad. Han tratado de posicionar que no nos pusimos de acuerdo, que no nos poníamos de acuerdo con la candidatura y te puedo confirmar que eso no es real. Siempre hubo acuerdo dentro de la unidad. Por supuesto, cada uno con visión distinta, pero nunca se puso en riesgo dejar a Venezuela sin opción. Sí, para ya pasar a otro tema, pero estamos hablando del tema como tal del proceso, ¿no? Que además que es importante y aquí es primordial darle a la gente la información clave, ¿no? Y de primera mano, por supuesto, con los líderes de la unidad como tu persona. Por ejemplo, el tema de los técnicos que manejan las máquinas del Consejo Nacional Electoral. Esas son personas allí clave, esas son personas que están entrenadas por el Consejo Nacional Electoral y van a estar allí en ese proceso y que poco se habla de esos técnicos. Entonces, mi pregunta aquí es, ustedes están manejando entrenamiento, información para los miembros de mesa, para los testigos, para las personas que van a estar adentro, de cómo manejar esa relación, ¿verdad? Interna desde el punto de vista de cuidado del voto, de verificación, de, bueno, supervisión, de estar allí y vigilar el proceso, porque al final se genera un acta, ¿no? Pero, y más allá del acta, ¿no? Saber cómo ustedes están manejando esto, porque esta es una persona importante, es la persona que está allí manejando tecnológicamente esa máquina. Sí, mira, primero, importantísimo rescatar el rol de los miembros de mesa, porque al final son ciudadanos que fueron seleccionados por el Poder Electoral, muchísimos con inclinaciones cercanas al oficialismo, pero hoy, como la voluntad de cambio está expresada en todas partes, incluso en las bases del oficialismo, pues habrá muchos ciudadanos ahí que quieren cambio. Y son ellos los primeros garantes de que se cumpla la voluntad expresada, que nadie tenga la tentación de manipular el cactahuella y posteriormente la máquina para sumar electores que no han asistido. Y por eso es importante el rol de los testigos, pero incluso aún más los miembros de mesa que son autoridades ese día del proceso, y el presidente de la mesa es la autoridad máxima del proceso en esa mesa electoral. Entonces, sabemos que hay muchos ciudadanos que fueron seleccionados miembros de mesa y que de pronto tienen la voluntad de cambio. Aprovecho, Ricardo, para decir que hay un número del comando con Venezuela, el 0412-702-3651 y 0412-702-3821, que son para los miembros de mesa que fueron seleccionados y quieren ayudar y conocer información de cómo puede ser su rol activo ese día y cómo defender la voluntad ciudadana. Aparte de los miembros de mesa, los testigos están recibiendo, porque los miembros de mesa reciben la formación del Consejo Nacional Electoral. Paralelo a ello, por cierto, formación que no ha iniciado y que no tenemos información hoy todavía de cuándo se va a iniciar y faltan muy pocas semanas para el proceso, pero se debe realizar.
Paralelo a eso tenemos la formación de los testigos. Esa sí la estamos haciendo con mucha fuerza, por razones obviamente de seguridad y de que se cumplan los objetivos. Son talleres que se hacen constantemente sin hacer mayor publicidad, pero créeme que se están haciendo en todas las parroquias del país para que los testigos comprendan cuál es su rol ese día. Y por supuesto ahí, en esos talleres, pues se entiende cuál es el rol que debe cumplir los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, en caso que la máquina, por ejemplo, casualmente se dañe en unos centros determinados, pues cuál es el rol que pueden cumplir, cómo se hace la auditoría de cierre, cuál es el rol que cumple la Fuerza Armada dentro del centro de votación. Entonces, eso que sin duda es fundamental, forma parte del proceso de formación. Ahora, entendamos que hoy la acta debe expresar lo que realmente se ejerció ese día en la urna de votación. Y para ello debe estar ahí los ojos y los hombres y mujeres de la unidad o que quieren cambio en general, que trasciendan las organizaciones políticas para velar que se respeten los ciudadanos que realmente fueron a votar ese día y expresar. Vendrá una segunda fase esas siguientes horas de recoger todas nuestras actas, totalizar, y estamos convencidos que los que hoy no quieren anunciar un triunfo de los factores democráticos no les va a quedar de otra esa noche que anunciar ese triunfo de los factores democráticos, porque va a ser avasallante, Dios mediante. Sí, hablando de ese triunfo, ya vamos a leer aquí un par de comentarios. Dice que buena entrevista, un joven líder con gran responsabilidad y centrado, dice Eleazar Hernández. Dice aquí Aciel Cito Chef, dice buenas noches, una pregunta para el joven, Dios lo bendiga. Mi pregunta es, ¿ustedes van o deben acompañar al pueblo de a pie de ir casa en casa? Dicen. Sí, se están haciendo muchísimo. De hecho, hay todo un despliegue esta semana. Nuestro candidato estará en el municipio de Latillo conversando con la gente, pero en lo personal, en partidista, vamos a estar teniendo un recorrido en Petare casa por casa este sábado. Así que bueno, esto obviamente el dinamismo, como te digo, abocados en lo electoral, pero también saliendo con mucha fuerza ya a llevar el mensaje sobre todo de cómo votar, ¿no? Que evitar cualquier confusión ante cualquier ciudadano. Y reforzar lo que dicen los estudios de opinión, Ricardo. Hay gente que dice, ellos quieren posicionar con nuevas encuestas que nadie conoce, unos números que no corresponden. Y la mejor encuesta es la que puede hacer cada ciudadano que nos está viendo. Que salga a cualquier lugar, mercado público, La Parada, los de Caracas al metro, y haga su propia encuesta. Le pregunten a 10 venezolanos si quieren cambio, si van a votar por el cambio, y ahí se van a dar cuenta la enorme mayoría que hoy va a triunfar el 28 de julio. Sí, hablando del tema político, porque lo tocaste, sobre aceptar los resultados y pasando ya a ese tema, cómo ves el 29, el día siguiente o la madrugada del 29, porque realmente sabemos cómo son los procesos electorales y sabemos que esto tarda tiempo ¿cómo ves desde el punto de vista político y cómo crees que va a ser posible la aceptación de resultados, ¿no? Porque eso es lo que la gente se pregunta, ¿no? Y yo pregunto constantemente a los líderes de la unidad que tengo la oportunidad de entrevistar. Estamos claros de que no solo las encuestas, sino también el sentimiento en la calle, como dices tú, demuestra que las fuerzas de la democracia van a ganar. El tema es cómo se va a cobrar. Esa es la pregunta. ¿Está dispuesto el régimen a asumir el costo de salida? La oposición se ha encargado de disminuir los costos de salida, porque en política se habla de una disminución del costo de salida para que pueda haber una negociación y una transición. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto y cómo ves el 29 de julio? Mira, primero, desde el punto de vista familiar, obviamente veámoslo con lo que va a vivir cada familia ese 29 de julio, sobre todo después del anuncio y en la mañana. Un abrazo en familia, como lo llamamos, ese reencuentro de forma también digital con los que están afuera y decirle, nos vamos a reencontrar todos en Venezuela y lo logramos. Y ante eso llenarnos de esperanza de lo que vamos a vivir millones de venezolanos. Desde el punto de vista político, por cosas que no solo es el destino, sino esas cosas que escribe, que solo Dios sabe que escribe, hoy tenemos un candidato que es el hombre de la transición. Un hombre que entiende el rol, que comprende lo complejo de quienes están hoy en Miraflores, y ante eso entiende que es un rol de transición, de negociación, de diálogo, de lo que vendrá a partir del reconocimiento de los resultados. Esa noche y esa madrugada del 29, esa noche del 28, no tengas duda
que será un balde de agua fría, porque por más que hoy estimen por parte del Estado algunos números o tengan alguna estrategia de movilización, incluso los votos movilizados de aquel 1 por 10 que está generando el PSV, no tengas duda que hay muchísimos que van a votar por el cambio, porque cuando ya estas olas se materializan, pues realmente no hay quien la frene. Y esa noche no les va a quedar de otra que reconocer. Eso no quiere decir que al otro día ya entonces hay como caída y mesa limpia, salen del gobierno, porque constitucionalmente recordemos que es en enero la toma de posesión, y ante eso iniciaría un proceso de diálogo, de transición, de comprender que hay unos poderes públicos, de comprender además de muchísimas situaciones en Venezuela que hay que trabajar en la reinstitucionalización. Entonces, ante eso, justamente, hoy tenemos un candidato que cumplirá, estoy seguro, ese rol fundamental y dar un mensaje incluso a interno y públicamente que le va a dejar muy claro al gobierno que ha iniciado un proceso de transición en Venezuela. A veces parece muy complejo, pero lo vivió Chile en su momento. Muchos se enfrentan a procesos pensando que por más que le cerraban ventanas en ese momento a la oposición y solo la cuña era a las 11 de la noche y todo era limitado, igual el pueblo se expresó por el cambio y tuvieron que reconocer y hacer un proceso de transición y de negociación. Entonces, ante eso, no tengas duda que una vez materializado el cambio, vendrán unos meses complejos de transición política en Venezuela y ante eso el candidato lo tiene hoy muy conciso. Sí, sobre eso también quería tocar, porque el tema de la gobernabilidad, que también lo he tocado con otros entrevistados, pero siempre me gusta tener distintas perspectivas. Hay dos panoramas después de este proceso en cuanto a gobernabilidad. Ingobernabilidad para Maduro, porque son 6 meses para entregar el poder, y el otro panorama es, una vez que asuma Edmundo González Urrutia, la gobernabilidad también para Edmundo González Urrutia, porque va a asumir con instituciones instituciones del régimen, incluso un TSJ que básicamente tiene un TSJ paralelo legítimo que está en el exilio. Entonces, yo quiero que me hables de esos dos puntos de vista. ¿Cómo ves tú la gobernabilidad en desde ambas perspectivas, una vez de que se anuncien los resultados y se tengan que esperar los 6 meses para el traspaso de poder en enero de 2025 y después asuma Edmundo González Urrutia con una asamblea, por ejemplo, que es la asamblea del régimen también, ¿no? O sea, entonces, es difícil, ¿no? Sobre todo considerando que lo que han hecho durante todos estos años ha estado básicamente al margen de la ley, Robert. Sí, y mira que muchísimos venezolanos hemos marchado en el pasado, nos hemos movilizado contra cualquier arbitrariedad, contra hoy denunciar que los poderes públicos forman parte de todo el poder ejecutivo. Lo dijimos nosotros, bueno, en COPEI con la intervención judicial que nunca nos han dado derecho a la defensa, ni siquiera la forma han cuidado, ¿no? En una audiencia ni siquiera se ha llevado a cabo. Uh-huh. Lo decía también María Corina en la rueda de prensa ayer. Ella mencionaba que incluso la defensa pública, que es obligada además, que se la asignan a los jóvenes que han sido detenidos, les han manifestado que para poder tenerlos en libertad tienen que acusarla a ella en unos videos, ¿no? O sea, para que tengamos una idea de lo complejo en cómo funcionan hoy lamentablemente las instituciones en Venezuela. Y ante eso, por eso es que debemos de comprender que el primer claro mensaje es que se debe respetar primero el derecho de todos, y cuando uno dice el derecho de todos, incluirá el derecho que se nos ha vulnerado a nosotros como factores democráticos, pero también el de hoy los que están ejerciendo estos determinados cargos y responsabilidades, comprendiendo que en definitiva vamos a un proceso de transición y las transiciones tienen sus tiempos y sus momentos, ¿no? Y reinstitucionalizar un país mucho más complejo aún. Entonces son etapas que se irán dando paso por paso. Por suerte para todos los venezolanos, porque así lo establece la Constitución, el próximo año tendremos elecciones de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, y de los gobiernos locales, regionales y municipales. Entonces imaginemos por un momento que luego de que tengamos la toma de posesión en enero y hay un proceso obviamente de negociación y un proceso
de reinstitucionalización de Venezuela, tengamos procesos electorales para tener una Asamblea Nacional democrática, tengamos la mayoría de las gobernaciones en factores democráticas, las alcaldías, y ahí poco a poco se van a ir sumando y reinstitucionalizando a Venezuela en los espacios públicos, en los espacios de poder público. Pero sí, aparte de todo, y es un tema que también se ha conversado sin caer en triunfalismo ni mucho menos, hay aspectos de carácter social muy complejos. Hoy los venezolanos demandan soluciones urgentes. Y pensar hoy que factores que pueden representar el 20%, el 15%, a lo mejor el 30%, por más que venga una disminución de sus electores luego del 28 de julio, no tenga duda que también factores sociales del PSUV pasen a ser oposición, es complejo. Y el reto es enorme. Los ciudadanos van a demandar en muy corto tiempo que el sistema eléctrico funcione bien, que abras el grifo y tengas agua en tu casa, que los servicios públicos funcionen bien, y también en el corto tiempo van a demandar que el salario alcance y rinda para todo el grupo familiar. Y son procesos complejos, pero lo importante es la voluntad que tiene tanto el candidato como todo el equipo de cambiar esa realidad y que se le puedan brindar soluciones rápidas a los venezolanos en sus servicios básicos y de problemas fundamentales en economía de Venezuela. Y pensar que hoy que ese gobierno y que el gobierno del doctor Edmundo no va a tener una oposición con grupos sociales que van a estar ahí al pendientes del día uno de ser crítico, no conocer la profundidad de nuestro país. Hay que entender que va a ser muy complejo el proceso que viene, pero ya Venezuela atravesó lo peor sí, en crisis, en manos de Nicolás Maduro, y veremos entonces esa Venezuela de esperanzas, Dios mediante, ya a partir de enero. Sí, sobre todo que es un proceso realmente algo nuevo para el país enfrentar esta transición de esta forma, por lo menos en mucho tiempo, después de los años de democracia, ¿no? Pero, y también porque hay gente que, como decimos nosotros coloquialmente en Venezuela, que también tiene rabo de paja y salvar la cabeza de algunos dirigentes no necesariamente garantiza que se salven las de otros que quizás están en otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, yo te hablo de instituciones, hay que ver cómo se va a afrontar, cómo va a afrontar la unidad esto, porque incluso a lo mejor va a haber deserciones, o sea, aquí no me gusta especular, pero realmente es delicado y hay gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, y eso no prescribe, por ejemplo, ¿no? Sí, pero lo importante es que hoy el Poder Ejecutivo, que es distinto al Poder Judicial, pues elevará su voz, hará las denuncias respectivas, pero obviamente en el proceso de reinstitucionalización pasa por tener justicia, pero que no le corresponde en primer lugar al Ejecutivo. Y esto lo digo porque lamentablemente por tantos años en el poder, el oficialismo, vemos cómo desde el Ejecutivo señalan y accionan después los poderes judiciales en Venezuela. Entonces, un poco hay que reinvertir esta realidad y será el inicio de un proceso de cambio que se irá dando para que Venezuela en unos años pues pueda levantarse como una de las grandes democracias del país, de Latinoamérica. Pero iniciando con el Poder Ejecutivo, que Dios mediante vamos a elegir el 28 de julio. Sí, bien, para finalizar, la pregunta final. ¿Tú crees que la plataforma unitaria está preparada? Y no te pido que me des detalles porque yo entiendo que hay cosas que por seguridad que es importante no revelarlas, pero yo quiero que la audiencia sepa que si hay un plan B. La plataforma unitaria está preparada para un eventual intento de fraude por parte del régimen. Porque si hay algo que se ha desgastado es la confianza en el organismo electoral por parte de los venezolanos. Mira, la plataforma unitaria trabaja en muchísimos, obviamente, escenarios. Primero, de lo que pueda ocurrir estas próximas semanas de cara al 28 de julio. Escenario, obviamente, el 28 de julio. Y todos nuestros escenarios apuntan a que debemos de trabajar en la defensa del voto y tener nuestras actas. Lo que no puede suceder, y tenemos experiencia obviamente de lo que ocurrió en el 2013 y en otros procesos, es que nuestros testigos no estén ahí. Y desde aquí, un reconocimiento porque son miles los venezolanos, no solo de organizaciones políticas de la plataforma, sino de toda una sociedad civil organizada, pero son miles los que están trabajando en las parroquias por tener esta defensa del voto a distintas horas, eso es desde muy temprano, largas horas de la tarde, de la noche, trabajando constantemente en lograr ese padrón electoral y tenerlo listo. Y desde la Plataforma Unitaria Nacional, entonces comprendiendo que si tenemos nuestros testigos en los centros de votación, si tenemos los miembros de mesa, si los venezolanos se movilizan,
lo que nos va a corresponder es defender el resultado de esa noche y ante la defensa del resultado y con las actas en la mano, pues el escenario tiene que ser el de reconocer por parte de quienes hoy son minoría ese resultado electoral. Ese es el escenario macro que hemos trabajado. Obviamente sabemos que vendrán obstáculos de ese día para manipular electores, para lo que puede ocurrir en las horas de la noche, escenarios previos para llegar al 28 de julio. Apenas cada semana es un reto a la vez. Hablabas incluso de los perseguidos políticos, que no solo son en actos de María Corina, la cual es la que más ha sufrido la persecución estos últimos meses, no hay duda. Los presos que se han llevado estas últimas horas responden al acto del candidato Edmundo González, ¿no? Que son los amigos de La Guaira por acompañar al candidato Edmundo. Es decir, hoy incluso formalmente, no solo la ganadora de la primaria ya tiene su equipo político privado de libertad, sino que también el candidato Edmundo en su recorrido pues ha generado, y esto lo digo porque una clara violación a los derechos políticos, por ende una clara violación a los derechos humanos, que está ocurriendo en plena campaña electoral y viola el Acuerdo de Barbados y viola cualquier precepto nunca visto en Venezuela. Entonces, desde la plataforma, con mucha responsabilidad, te puedo decir que hay una dedicación total a que el 28 de julio lo logremos. No es una improvisación. Plantearse que el escenario del cambio iba a darse en el 2024 tiene meses, para no decir años, en la cual se planteó la primaria, se planteó tener candidatos, participar, defender el voto y ganar. No es una estrategia improvisada, ni mucho menos, ni es una ventana que se nos abrió y estamos acudiendo a ella. Ha sido una estrategia de años, de los últimos 2 años al menos, y hoy se está muy cerca, a pocas semanas de materializarse, y créeme que estamos listos, como lo hemos estado, para sortear obstáculos y lograr la victoria. Entonces la respuesta sería que sí están preparados, porque la gente espera de los líderes que así como la gente está poniendo su granito de arena y va a participar, que respondan ese día, ¿no? Y que estén preparados. ¿Sí crees que están preparados? Estoy convencido que los militantes, los dirigentes de las organizaciones políticas de la plataforma y los venezolanos que van a acompañar el proceso están listos como lo estuvimos en la primaria. Alguien decía una primaria autogestionada, eso no va a funcionar. Sí. Funcionó, salió bien, va a funcionar bien el 28 de julio. Y que no nos dejemos quebrar la moral ni la esperanza. La realidad hoy es que necesitamos con mucha fuerza que cada voto se cuente. Son millones los venezolanos que están en el extranjero que no pueden votar. Y ante eso, los venezolanos que están en el país, cada voto es fundamental y tenemos que movilizarnos y ganar con una ventaja lo suficientemente clara que nos va a llevar al reconocimiento de los resultados por parte de quienes hoy están en Miraflores. Bien, Robert, muchísimas gracias por tu tiempo, y esta ventana está abierta para futuras informaciones y, por supuesto, para informar a nuestra audiencia, que siempre son difusores de aquí luchamos contra la desinformación y son difusores de las noticias confirmadas y de forma responsable. Así que gracias por acompañarme. Gracias, ¿verdad? A ti y a todo el equipo, y bueno, agradecidísimo porque estas ventanas ayudan muchísimo a elevar nuestra voz y a llevar toda la información. Muchísimas gracias, ¿verdad? Como siempre. Bien, a ti. Bien, conversábamos con Robert García, quien es abogado y fue concejal del municipio de Chacao entre los años 2013 y 2018, y hoy día se desempeña como secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano COPEI.